La mañana. En directo. Doctor Lima, ¿cómo está? Siempre es un gusto saludarlo. La verdad que por primera vez que podemos conversar con usted, lo hemos buscado muchísimo, pero entiendo, doctor Lima, no le voy a pedir detalles, pero entiendo que razones ajenas a su voluntad impidieron que usted pudiera haber estado mucho más antes, por lo menos acá en este espacio, La Mañana en Directo de Herbol. Un gusto tenerlo, doctor Lima. Pedro Saúl, no, para mí es un gusto. Tú eres para mí uno de los mejores periodistas que tenemos en el país y siempre es un honor estar en tu programa y estar en los espacios de Herbol. Más allá de los detalles que, como bien dices, por ahí no es bueno comentarlos ahora, la disposición mía siempre es permanente para atender cualquier requerimiento de Herbol. Doctor Lima, usted bien decía también que un proyecto de ley sin recursos y sin presupuesto es puro discurso. La ley 048 para la lucha contra la violencia hacia la mujer, doctor, no sé si en este momento podríamos decir que está en ese escenario. No es un proyecto, es nada menos que una ley, pero que no tiene los suficientes recursos. Usted está en la tarea, ha emprendido un proyecto para reformar esta ley, está recibiendo propuestas de la sociedad civil. Doctor, todo lo que ha escuchado hasta el momento, las propuestas que le han llegado, ¿qué le dice? ¿Hemos estado en puro discurso en este tiempo? Mira, diría que es importante el debate que se ha dado alrededor de la ley 348. El 25 de noviembre del año pasado, el gabinete definió que en 60 días hábiles, plazo que vence el 18 de febrero, teníamos que construir toda esta ruta crítica que te planteo, ¿no? De aprobarlo a nivel técnico, UDAPE, CONAPES, y escuchar a toda la sociedad civil sobre la ley 348. En un momento alguien planteaba si esto ha sido una iniciativa del ministro, de Mujeres Creando, de la realidad tan grave que vive el país de feminicidios y violencia hacia la mujer. Creo que ha sido una construcción colectiva. Definitivamente la primera semana que estaba como ministro me visitó María Galindo y hablamos de la agenda de ellas, y uno de los puntos fundamentales que tenían ellas era este, y la verdad yo no lo tenía dentro de mi agenda personal como una de las urgencias y prioridades a partir del trabajo de María y todo lo que hemos vivido en la sociedad boliviana con los feminicidios y con todo lo que está sucediendo alrededor de la violencia. Comenzamos como primer paso con la aprobación del decreto el 25 de noviembre, a los días de haber asumido, y desde ese momento comenzamos un proceso de recolección desde mesas de trabajo, mesas conformadas por organizaciones de la sociedad civil. Presidió la inauguración de este proceso de recolección la compañera Segundina y todos los miembros de las señoras que conforman las Bartolinas y muchas organizaciones sociales. Es una de las mesas de trabajo. Trabajamos también con todos los activistas de derechos humanos, las mujeres de diferentes visiones y colectivos urbanos, rurales, ONGs que trabajan en esta temática, un tercer grupo con los operadores del sistema, con fiscales, jueces, policías, y un último grupo con la cooperación internacional que vimos que estaba apoyando en esta temática, pero de forma desorganizada, con esfuerzos aislados que no permitían hacer planificación estratégica en esta materia. Y después de recolectar más de 1,000 propuestas, hemos terminado ya de sistematizarlas y estamos en el proceso de redacción del anteproyecto de reforma a la ley 348. Te diría que los ejes de trabajo que tenemos en esa reforma tienen que ver con el rol de la víctima. Creo que es fundamental asumir que la víctima es el factor que va a determinar las decisiones dentro del proceso. Si algo ha llevado a una situación crítica a la situación, a la problemática de los feminicidios y la violencia contra la mujer, es la imposición que tenía el Estado de una única vía para solucionar los casos, la vía penal. Solamente podías ir a la vía penal y probablemente las mujeres que no deseaban ir a la vía penal, que deseaban tener otras alternativas para solucionar su problema, no eran escuchadas. Esto es uno de los pedidos que hemos recibido a nivel nacional, que haya el respeto al derecho a la víctima a decidir cuándo va a seguir el proceso, cuándo lo va a suspender, cuándo va
pedir que ese caso vaya más bien a una vía de conciliación o inclusive a una vía familiar. Respetar el derecho de la víctima creo que es uno de los ejes estructurales de la reforma. El segundo punto que me parece interesante, que te digo ahora, no algo que haya definido el gobierno, sino lo que la sociedad civil nos reclama. El segundo punto que la sociedad civil nos reclama es el rol de la policía boliviana y la fiscalía en cuanto a la investigación, el formalismo, el pedir que el IDIF sea el que intervenga, el requerimiento fiscal, el memorial, la intervención de los abogados y los tiempos que demoran para poder llegar a un estudio pericial o a un informe que pueda evidenciar en escrito el daño que han sufrido las víctimas es una de las principales quejas. No hay la facilidad a la víctima para que pueda contar su historia y pueda tener ese certificado que le permita llevar adelante el proceso judicial. Entre el hecho criminal, la violencia y el certificado que recibe la mujer pueden pasar semanas y obviamente en semanas las señales de la violencia y el daño que ha sufrido la persona probablemente incluso se curará. No es muy indolente el sistema que cree que las mujeres pueden esperar por tiempos largos la constatación de la violencia hacia ellas. La investigación por parte de la policía y la grave congestión de casos, la cantidad de casos que hay en este momento es una de las principales críticas. Hay críticas también a cómo construimos desde el Estado la defensa de las víctimas. Una víctima tiene que decidir si va al CICPLUS, si va al CECADI, si va a una universidad, si va al SLIM. Le damos un abanico de posibilidades a la víctima para que pueda ser atendida, pero no coordinamos entre las instituciones del Estado que le ofrecemos ese servicio de acceso a la justicia a los ciudadanos. Hay muchas víctimas, debo lamentarlo, que en lugar de tener un abogado que las defienda desde el inicio de su caso hasta su conclusión, tienen que pasar por todas esas instituciones y volver a contarle su drama a 5 o 6 abogados porque sienten que no se las atiende ni en los SLIMs, ni en el CICPLU, ni en el CEDAVI, ni en ninguna de las instituciones que conformamos el sector de justicia. Entonces, esa posibilidad que vamos a tener ahora de coordinación entre todos los que defendemos el derecho de las mujeres a vivir sin violencia es también un factor que es muy importante en la reforma. Y luego temas puntuales que te diría que son muy importantes, que van a entrar al debate, que están entre las propuestas. Insisto, no es algo que piense el gobierno, es algo que hemos recibido como un reclamo de la sociedad civil. ¿Cuáles son esos reclamos de la sociedad civil en esta temática? Por ejemplo, el tema de que la ley 348 ya no tenga un lenguaje neutro y hable siempre de que es una ley para proteger la violencia contra la mujer y que no se aplique nunca en casos de violencia contra los varones. Un segundo tema que ha surgido mucho es el tema de la protección a las diversidades sexuales y a la identidad de género. Esta ley protege a las personas transexuales, transgénero, o no lo hace. ¿Cuál es el alcance que debería tener esa protección cuando hay peleas entre una pareja de lesbianas, por ejemplo? ¿Se puede aplicar la ley en ese caso? Esas preguntas son preguntas técnicas que deben resolverse y definitivamente el gran debate que se ha dado a nivel regional ha surgido como un pedido de todos los movimientos de mujeres, el tema de la interrupción legal del embarazo en los casos de violación a menores de edad. Creo que esas temáticas son bastante recurrentes, las que te refiero, y otras más que tienen que ver ya con la manera en la que vamos a encarar el tema presupuestario a nivel de los municipios, a nivel de las gobernaciones, en el combate a esta lacra que es la violencia contra las mujeres. Te he planteado un poco el escenario de lo que está solicitando, lo que está pidiendo la sociedad civil. Como te decía, estamos trabajando en la redacción del anteproyecto, del documento que recolecte todos estos pedidos, que los sistematice y que los vuelva una norma jurídica que empecemos a debatir entre los bolivianos. La persona que está trabajando en esto dentro de mi equipo como consultor externo es el doctor Reinaldo Imaña Arteaga, que es un destacado procesalista penal boliviano. Él es el autor del Código Procesal Penal y de una serie de normas en el país. Estoy convencido de que vamos a tener un gran producto a partir de su trabajo, y ese producto, ese anteproyecto, se los mandaremos a ustedes y a toda la sociedad para que nos hagan las críticas necesarias sobre ese texto que vamos a empezar a difundir, espero yo, ya la próxima semana.
Muy bien, doctor Lima, muy interesante el resumen que usted ha hecho con varias temáticas. Doctor, cuando se habla usted ha resumido en sentido de que el rol de la víctima en todo este trabajo es uno de los puntos más fundamentales que está guiando el trabajo, el rol de la víctima. Doctor, bueno, respetar el rol de la víctima o la decisión. En muchos casos se había sugerido desde la misma sociedad, doctor, que el Estado de oficio debería actuar cuando se entera de un evidente caso de violencia hacia la mujer de cualquier tipo. Esto de la actuación de oficio, entonces, yo creo que no va a tener mucha cabida porque acá se va a respetar lo que decida la mujer, si quiere lo denunciará ante la instancia que vea conveniente, o caso contrario, si ella prefiere no hacer la denuncia, también esa posición se respetará. ¿Esto dará mucho debate, doctor, o no? Mira, Pedro Saúl, yo creo que en el caso de una víctima de feminicidio vamos a actuar de oficio inmediatamente. Es más, el SEBMUD tiene que actuar, el Servicio Plurinacional que preside Wendy, la compañera que es Wendy Pérez, que es parte de mi equipo, tiene que actuar de oficio en los temas de feminicidio. Yo lo que te diría es que en los temas de violencia hay grados de violencia, y hay un grado de violencia en el cual vamos a intervenir de oficio, pero hay otros grados en la violencia, específicamente el referido a la violencia de las intrafamiliar, lo que antes conocido como la violencia doméstica, y que se puede dar a nivel de las familias, que va a tener una posibilidad de ser resuelta no en la vía penal, sino en la vía familiar, e inclusive va a poder ser resuelta en la posición que tienen nuestras organizaciones sociales y muchos activistas de los derechos humanos en la justicia indígena originaria. Este es un tema que creería que está en debate, dónde la víctima va a llevar a resolver sus problemas de violencia familiar, si va a ser solamente en la vía penal o va a ser ante el juez de familia o ante el juez de la justicia indígena, es un tema en debate. Yo te puedo comentar un poco las experiencias que hay en el derecho comparado. Y la experiencia en general en el derecho comparado es que le dejes a la víctima la posibilidad de decidir, que no insistas en que la víctima lleve un juicio penal para lograr la cárcel de la persona que ha cometido el delito. El concepto de justicia restaurativa y el concepto de la posibilidad de solucionar los delitos en la vía familiar y en la vía de la conciliación han dado resultados exitosos. Creo que hay que seguir debatiendo este tema, y seguramente va a ser el tema o uno de los temas medulares del debate de la reforma a la Ley 348. Muy apasionante esta última parte que usted cita, doctor. Seguramente habrán posiciones y posiciones, pero la violencia hacia la mujer, bueno, dejando a un lado el feminicidio, ¿no?, que ya es contundente, pero la violencia, sobre todo doméstica, intrafamiliar, es un delito público. No va a dejar de tener esa condición, doctor, porque muchos varones, usted sabe la lógica, ¿no? Es mi mujer y dentro de mi casa hago lo que yo quiero, le pego, le pateo y nadie tiene que meterse, ni el Estado, ni ninguna autoridad. Eso no va, doctor, eso se mantiene. El Estado, de enterarse de que una mujer está siendo maltratada dentro de su casa, va a mantener las posibilidades y formas de intervenir, doctor. Sí, mira, siempre reclamo el tema. Teníamos toda esa lógica resuelta en el Código del Sistema Penal, que ha quedado abrogado. Recuerdas que siempre hemos discutido sobre los alcances del Código del Sistema Penal. Ahí teníamos la solución, había una clasificación de crímenes, delitos y faltas. Los crímenes eran figuras que no se podían transar en ningún momento y por ningún motivo, y constituían delitos de orden público siempre, pero por el grado de lesividad que sufría la víctima, otras infracciones del derecho penal se consideraban delitos, y en ese caso la víctima podía disponer de la acción penal y decidir ir por la vía familiar. Como lo estás planteando, Pedro Saúl, al no tener ese código que nos sistematizaba en la Ley 348, tenemos que tomar una definición. Se está tomando la definición de que los crímenes más graves van a tener un procedimiento diferente al de los delitos, inclusive vamos a crear una categoría de delitos menores, delitos menos graves, que van a ser fácilmente solucionados por la vía de la conciliación. Lo que no podemos seguir pensando en el país es que es lo mismo un feminicidio con 30 años de cárcel que una agresión
a una mujer, con todo lo que implica ello y con el rechazo que yo tengo a esas acciones, que se dé en el seno de una familia. Hay grados de violencia y no podemos darle el mismo procedimiento idéntico a esas dos formas de afectación de los derechos de la mujer. En un caso debemos revestirlas de todas las garantías de un debido proceso, porque así lo manda nuestra Constitución, pero en esos otros casos vamos a tener que tener siempre la posibilidad de que la víctima decida. Por eso te digo, Pedro Saúl, que este es un tema que estamos debatiendo actualmente a nivel de los abogados, a nivel técnico, que le vamos a explicar a la sociedad, y estamos recogiendo el pedido de la gente. La gente no quiere que la solución a su problema frente a la violencia sea únicamente la vía penal y la vía de la cárcel. Muchas mujeres necesitan que sus hijos sigan comiendo, sigan educándose, sigan recibiendo la atención de sus padres, y esto debe guardar equilibrio, como bien sabes, con la protección integral a la mujer y a la familia. Es un tema muy difícil de señalar en reglas generales, por eso insisto en que cada mujer debe definir el destino de su vida, de su familia, y qué vía quiere para solucionar sus casos. No podemos ser los tutores de todas las mujeres del país y definir desde el Ministerio de Justicia o la Asamblea cuál es la vía que deben seguir las mujeres del país. Ellas tienen que tener la posibilidad de decidir por qué vía van a solucionar el conflicto. Esa es la centralidad del derecho ahora, del derecho penal, y la recomendación que nos da el sistema interamericano y todos los organismos internacionales de derechos humanos, darle a la víctima la posibilidad de decidir en todos estos temas. Doctor, la despedida, solo el detalle muy pequeñito y reiterativo: ¿cuándo terminan los plazos? ¿Cuándo se acaba ya la recolección de todas estas propuestas y la construcción ya de la reforma como tal? Pero Saúl, ya le hemos concluido hace una semana, un poquito más de una semana, y ya tenemos una primera versión del anteproyecto que he recibido del doctor Imaña. Le estoy trabajando con el equipo técnico del Ministerio y yo espero poder ponerla en consideración del Gabinete Jurídico y UDAPE, y a partir de ese momento también procedemos a la socialización a ustedes, a los periodistas. Mi intención es hacerlo llegar a todos los municipios y a todos los que han contribuido en la construcción de esta norma, ya tener un texto, y obviamente, como lo ha pedido la actora inicial de esta reforma, que es María Galindo, que ese texto pueda ser estudiado, rebatido y enriquecido por personas como ella que han trabajado en esta temática durante muchos años. Estamos ya a punto de volver público el anteproyecto y recolectar ya no ideas, sino críticas al texto de la propuesta que estamos haciendo y que vamos a socializar ya en los próximos días. ¿Fecha cuando esto sea entregado ya a UDAPE para el análisis? Sí, simultáneamente vamos haciendo eso. En la medida en la que vamos haciendo la tramitación al interior del Estado, también lo difundimos a la sociedad civil para recibir simultáneamente críticas, aportes y contribuciones y llegar a un proyecto final que pueda presentar el presidente Arce a la Asamblea Legislativa. ¿Esto en qué fecha sería, doctor, el hecho de que UDAPE ya tenga el proyecto concluido y comenzar la fase tal vez del debate? ¿En qué fecha más o menos se produciría esta entrega ya, doctor, de su despacho? Lo que queremos es que el 8 de marzo ya mandemos. El 8 de marzo es una fecha emblemática para el movimiento de mujeres, ya se entregue el tema a la Asamblea Legislativa. Esa es la meta que nos hemos trazado. Estamos hablando de que en los próximos días ya vamos a socializar el proyecto y seguramente te lo voy a mandar, estimado Pedro Saúl, para que sigamos discutiendo ya sobre un texto de propuesta del texto. Doctor, valoro mucho su tiempo. Ha sido muy sustanciosa, diría yo, esta entrevista que usted nos ha dado. Le agradezco mucho, ministro, y en cualquier momento retomamos nuestro contacto. A las órdenes siempre, Pedro Saúl, y va a ser siempre un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Usted, doctor Iván Lima, el ministro de Justicia, Iván Lima, con todos esos detalles por demás interesantes que nos ha brindado en esta entrevista que él tuvo con La Mañana en Directo.